Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo episodio de Economía con Sazón. Hoy vamos a hablar acerca de los órganos autónomos. Vamos a ver si en realidad qué tan autónomos son, respecto a quién, cuál es su lógica, desde cuándo se crearon y, pues, de ser posible, cuáles han sido sus resultados. Pero para ello vámonos al platillo de entrada, acerca de los antecedentes de estos órganos autónomos, cuáles son, cuántos son, y regresamos con nuestros invitados. La economía política de los órganos constitucionales autónomos. Desde los años 90 se comenzaron a crear diversos órganos autónomos a partir de reformas constitucionales. A excepción de las universidades e instituciones de educación superior, que fueron las primeras en gozar de autonomía constitucional, en 1993 comenzó un proceso de dotación de autonomía constitucional a instituciones ya existentes en diversas arenas de política pública. La primera de ellas fue al Banco de México. Posteriormente, el Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Siguieron el INEGI, la COFESE, el IFT, el extinto Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, el Coneval, el INAI, y más recientemente, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y la Fiscalía General de la República. La mayoría de los órganos constitucionales autónomos ejercen funciones que pertenecían al Ejecutivo. De hecho, el origen de la mayoría de estos fue como órganos desconcentrados o descentralizados de la Administración Pública Federal, a los que posteriormente se les dotó de autonomía constitucional. A diferencia de los poderes ejecutivo y legislativo, la designación de los titulares de los órganos autónomos no es el resultado de una elección popular, sino en la que participan, en ocasiones, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y hasta instancias privadas como académicos y organizaciones de la sociedad civil. Sus titulares no pueden ser removidos por el Poder Ejecutivo ni están sujetos a su control. Además de los procedimientos para la designación, permanencia y remoción de sus titulares, los órganos autónomos pueden determinar su propio presupuesto, aunque claro está, este es aprobado y modificado por la Cámara de Diputados. Algunas de las razones que han justificado su creación son la creciente complejidad de la administración pública moderna, reducir la incertidumbre de los vaivenes de los ciclos políticos, darle mayor estabilidad a la política pública, reclutar técnicos para el servicio público y aislarlos de la influencia de la política, y fomentar la incorporación de ciudadanos en el proceso de toma de decisiones y de implementación de la política pública. Sin embargo, también se les ha hecho críticas derivadas precisamente de estas supuestas ventajas, tales como el déficit democrático en la designación de sus titulares, así como la escasa rendición de cuentas derivada de su compleja relación con los poderes soberanos. Una crítica adicional es que pueden ser capturados precisamente por los factores que buscan regular, extendiendo su influencia política en el tiempo. Y en esta ocasión sentamos a la mesa a nuestro querido pinche neoliberal, que le va a seguir haciendo del abogado del diablo, en este caso, pues, a favor de los órganos autónomos. Alberto, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí en la capital mundial del aspiracionismo, dijo el presidente, la mismísima Colonia del Valle. Exactamente, en el epicentro del aspiracionismo. Y también nos acompaña Mercurio Cadena, quien es abogado administrativista. ¿Cómo estás, Mercurio? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Aquí un placer estar, como bien dices, en el corazón neoliberal de la Ciudad de México. Pues, y conservador. Pues, muchas gracias a ambos por haber aceptado la invitación. Vamos entonces a empezar con el programa. La primera pregunta, que quizá debe ser para Mercurio, ¿cuál es la lógica de crear órganos constitucionales autónomos? ¿Para qué sirven? Pues mira, como ya vimos un poco en la introducción de tu programa, la lógica de los constitucionales autónomos, al menos como se venden, ¿no? La mercadotecnia de los constitucionales autónomos, va muy en consonancia con la lógica neoliberal, sobre todo de la década de los 90. Que si bien no fue el inicio de los arranques neoliberales, sí fue, digamos, al menos en México, un momento en el que se buscó cierta refinación del modelo neoliberal, dotándole de ciertos componentes técnicos. Y es ahí donde nace la lógica de los constitucionales autónomos. Crear órganos que no necesariamente formaran parte del Ejecutivo, es decir, órganos en el que, bajo este diagnóstico, no era suficiente hacerlos desconcentrados o descentralizados de la Administración Pública Federal, sino que requerían un grado mayor
de posibilidad de toma de decisiones autónomas frente al Ejecutivo Federal. De hecho, ¿cuál sería la diferencia entre un desconcentrado y un órgano autónomo? Pues mira, nos podemos ir por grados. No somos abogados. Sí, nos podemos ir por grados incluso. La Administración Pública Federal es centralizada y paraestatal en general, pero también hay algunos elementos ahí raros, sobre todo los constitucionales autónomos, que son el gran reto del administrativismo teórico hoy en día. Pero en general la teoría clásica dice que hay en la Administración Pública, al menos federal en México, centralizados y paraestatales. Los paraestatales ya son normalmente empresas, ¿no? Pemex, CFE. Fideicomisos, es decir, órganos que no necesariamente forman directamente una lógica estatal, directa, como la conocemos en términos de servicio público, pero que al mismo tiempo tienen una lógica estatal en el sentido de que no son empresas que nada más buscan lucro, ¿no? Pemex, por ejemplo, CFE, etcétera. Todo eso forma el sector paraestatal. Y el sector centralizado sí sigue esta lógica que todas y todos conocemos de una manera más clara. Secretarías, subsecretarías, el mando directo del Ejecutivo Federal es clarísimo, etcétera, etcétera. Dentro de esta ramita hay también opciones descentralizadas y desconcentradas. Las desconcentradas siguen formando parte de la estructura centralizada y los descentralizados ya no, tienen un grado mayor de autonomía. Bueno, los constitucionales autónomos están fuera de este mapa que acabamos de describir. Son literalmente mucho más autónomos que cualquiera de estas dos figuras. Y la lectura bajo la cual surgen y se justifican es que no es suficiente autonomía a las que brindan las figuras desconcentradas y descentralizadas para el cumplimiento eficiente, técnicamente probado, adecuado, fuera del vaivén político que necesitan estos órganos, porque sus temas son, por excelencia, técnicos. Ahora, tú dijiste algo que justamente me está haciendo como ruido. O sea, ¿solamente los neoliberales pueden ser técnicos? Ese es parte del problema. O eso es lo que como se venden. Yo creo que ahí empieza un poco parte del asunto, ¿no? Sí, en el tema, por ejemplo... Digo, porque Alberto estudió economía y sabe de matemáticas, pero ¿a poco es el único técnico que conocemos? No, o sea, yo creo que el mismo debate se dio en Estados Unidos al inicio de la pandemia, cuando se preguntaban si la conducción de la política de salud debería ser política o debería ser desde un punto más técnico. Y la pregunta en México es, ¿conviene que lo siga viendo Gatell o conviene crear otro órgano que con datos, con ciencia, determine cuál es el mejor curso? Porque yo creo que es fácil a estas alturas de la pandemia aceptar que salió mal, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿López-Gatell no utiliza datos? O sea, eso vuelvo a ese sí, tema, pero al ¿no? final, cuando le empezaron a decir que podría ser candidato presidencial en la fregada, ya ahí se nos fue y empezó ya como que hasta andar de novio en la Condesa, ese tipo de cosas que no deberían ser parte de la vida pública, ¿no? Mira, la verdad es que yo creo que es un falso dilema. O sea, yo creo que este discurso es parte del discurso legitimador, en este caso de los constitucionales autónomos, que trata de hacer una distinción muy clara o muy tajante entre el fenómeno político y el fenómeno técnico. A mí no me parece que ese divorcio sea tan natural o tan normal, digamos, en la política. Creo que le conviene a cierto sector el hacerse ver como el sector técnico frente a un sector que entonces se vuelve no solo político, sino irracional, curiosamente. A mí me parece que esto está bastante más claro y lo sentó hace muchísimos años el general Cárdenas. No se trata de estar peleado con la técnica, se trata de tener muy claro que la técnica va al servicio de la patria. Como el eslogan del Poli, ¿no? Sí. Así es, gran institución. Y me parece que un poco tenemos que retomar esa lógica, pero respondiendo o terminando de responder a tu pregunta, la lógica o al menos el discurso, la narrativa de los constitucionales autónomos se nutre de esta distinción más artificiosa y tramposa que el real, en mi opinión, entre lo técnico, que requiere un blindaje frente al fenómeno político y sus vaivenes y su irracionalidad, ¿no? Y lo técnico, por otro lado. Pero, Alberto, ¿tú te acuerdas? Porque hace poquito una de estas organizaciones de la sociedad civil muy famosa, por ahí alguna de sus miembros, como se diga, estaba proponiendo que debiera haber un órgano constitucional autónomo para planear la infraestructura. ¿Tú crees que eso deba ser viable? Híjole, no sé, hay que contestarte. O sea, sí, definitivamente... Las obras públicas, de hecho. Sobre todo en este sexenio se ve que las obras son políticas, ¿no? Y mucha gente que ahora que están empezando a cobrar más agresivamente los impuestos a la mala, se pregunta si de verdad debe estar en manos de Bartlett, si se están construyendo las plantas de suministro de CFE, que al final de cuentas ya se dieron cuenta que no se están construyendo, o si debe ser un consejo técnico que era el Consejo Coordinador Empresarial proponía, ¿no? Que fuera un grupo de científicos que dijera, a ver, no, te conviene más un tren de Toluca que llegue a Houston que un tren Maya que pase para darle la vuelta a Yucatán. Ahora, los técnicos
no tienen intereses. Es que eso es un poco lo que te iba a responder, digamos, aprovechando incluso tu propia narrativa. ¿Le conviene a quién? ¿No? Este divorcio le conviene justamente a las personas que quieren hacer pasar su opinión y sus intereses como una especie de... Como incuestionables, ¿no? O Claro. sea, como si fueran matemáticas, ¿no? Alguna cosa. Si me apuras, es una especie de nuevo despotismo ilustrado, ¿no? Que pretende hacer ver que la razón está de un solo lado de la cancha, nublando los intereses políticos que están de ese mismo lado de la cancha y queriendo hacer parecer al otro lado como un irracional loco desquiciado, ¿no? O desquiciada, a pesar de que, por cierto, no nos olvidemos que quien tiene la legitimidad democrática, pues es el lado político. Si rompemos con este divorcio muy conveniente al régimen neoliberal y empezamos a entender que la técnica es un elemento que tiene que estar al servicio de la patria y por tanto no se puede abstraer de la lógica política, entonces volvemos a la discusión que es verdaderamente importante. ¿Para quién y a quién le conviene la obra pública en un sexenio determinado? Y entonces sí discutamos y definamos ¿Y democráticamente. quién se lleva los contratos? Claro. ¿No? O sea, también... Ahora, el hecho de que el presidente se ponga en las mañaneras a atacar directamente a los órganos autónomos, te habla también de que en su, digamos que en su visión del país, no existe o él mismo los ha puesto como contrapesos, que al final no entiende que no son contrapesos. O sea, en la conversación pública pareciera que ellos están haciendo el papel que están perdiendo los partidos políticos y se está enfrentando constantemente con los comisionados. Pero a ver, la pregunta es, o sea, si están más o menos, porque están como en una especie de limbo legal, ¿no? O sea, porque parece ser que están al mismo nivel que los otros poderes soberanos. Entonces, en ese sentido, si los poderes soberanos se supone que son contrapesos del Ejecutivo, pues estos en principio son contrapesos también, ¿no? Entre sí mismos, ¿o qué son? O sea, legalmente no son, ¿no? O sea... Mira, esa es la gran pregunta de los últimos 20 años del derecho administrativo, ¿no? Porque no sabemos realmente qué son estos bichos raros. Sabemos que forman parte de la Administración Pública Federal, pero no de la centralizada, y entonces no sabemos qué papel juegan, porque además están fuera de esta lógica, digamos, liberal clásica, ¿no? De Montesquieu y de todos los que De la vinieron división antes de que poderes, él, de la ¿no? No división está al de mismo nivel poderes. que el legislativo, pero sí. Exactamente. Y además una cosa adicional, esa distinción en términos de contrapesos también respondía a una lógica funcional. Es decir, no solamente eran tres poderes con el mismo nivel, digamos, de influencia pública, que se dan de guamazos nada más porque sí, porque de otra manera el poder se concentra y se vuelve más pernicioso. No. Se supone que también hay una división de poderes, es decir, de funciones. Sí, no ser juez y parte, ¿no? Exactamente. Alguien es juez, alguien evalúa al derecho, otro lo crea y otro lo aplica. Los tres últimamente tienen funciones que corresponden a este tipo de funciones, pero tienen preponderantemente alguna de las tres. Los constitucionales autónomos se jactan de tener funciones en los tres órdenes que acabamos de describir y lo consideran técnicamente necesario para poder llevar a cabo su función técnicamente de avanzada, según en su propia ¿Y qué concepción. tan cierto es eso? O sea, porque, por ejemplo, luego bueno, las multas de la COFESI, pues más bien son llamadas a misa, ¿no? Son llamadas a misa. Después te vas al Poder Judicial, calculas ahí más o menos cuánto te va a salir litigar eso y... Pues ok, pónmela, ¿no? O en el peor de los casos, pues o te la tumbo, ¿no? Cualquiera de las dos. Hay comercios incluso que ya tienen en sus cálculos financieros. Claro. Pero eso habla más de la normatividad legal que no le da los dientes suficientes a Pero la tú COFESI, quisieras que por tuvieran ejemplo. dientes, o sea, un órgano que justamente fuera juez y parte. Pues es que para qué lo Investiga tienes y te entonces. sanciona. Y es justo eso lo que hablábamos antes del programa. En este cuarto año de gobierno, ¿cuál ha sido el cambio? O sea, hay mucha confrontación pública, directa, de evaluación, pero ¿cuáles han sido los cambios legales para que, si la crítica está en que no funcionan, pues empiecen a funcionar? Pues yo creo que el cambio es bastante claro y yo creo que más bien hay que cerrar muy fuerte los ojos para no darse cuenta del cambio que estamos percibiendo. Puedo conceder quizá que para poder entender bien este sexenio tendríamos que entenderlo como un sexenio de transición, pero los sexenios de transición son igual o más de importantes que los sexenios de consolidación, porque lograron poner en el ojo público otro proyecto de nación y hacerlo viable. Entonces los cambios que hemos visto básicamente y en el nivel de análisis más superficial, cuando menos han hecho viable otro proyecto de nación que vuelve a exigirle a los poderes, uno, que cumplan su función y dos, y esto también para la opinión pública, que no se asuma que es correcto que la disolución de las posibilidades, en este caso del Ejecutivo, es algo positivo en sí mismo, porque en el fondo eso también es algo que le sucede a los constitucionales autónomos. Vendiendo esta idea de que la autonomía es buena en sí misma, le ha quitado eficacia a un poder ejecutivo que últimamente tiene la responsabilidad ejecutiva de hacer cumplir la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hoy, con mucho menos poder, derivado de una pulverización de la función ejecutiva en constitucionales autónomos que no terminamos de tener claro para qué son y cómo sirven. Ahora, ¿existen en otros países? O sea, vemos un INE en otros países, un INAI en otros países.
con el carácter autónomo. Sí, bueno, la figura paradigmática, que de hecho es, digamos, los constitucionales autónomos no nacen en México, es una figura que más bien nace en el extranjero, y de las primeras y más importantes son las figuras del ombudsman, sobre todo en el derecho escandinavo. Y la lógica un poco de los ombudsman, que hoy pueden hacer... Que suena como hasta superhéroe, ¿no? Ahí viene el ombudsman. Ahí viene el ombudsman. Y un poco ese es su rol, de hecho. Son como los Batman, ¿no?, del Estado. Porque de hecho, la justificación de su autonomía viene de que, dado que son los órganos que están encargados de proteger de manera más importante a los derechos humanos, sin tener los dientes necesarios para poder hacer actos de autoridad, entonces son como una especie de hombres del pueblo, mujeres del pueblo, que tienen una autonomía tan fuerte que pueden entonces tener incentivos suficientemente bien alineados, dice el discurso neoliberal, para poder ir incluso en contra del poder ejecutivo. Pero los escandinavos no tienen nada de neoliberales, ¿no? No tienen nada de neoliberales, por supuesto, porque la lógica es otra, y ahí es un poco lo que iba antes de que empezáramos el programa. Yo no estoy tampoco eterna y esencialmente peleado con los constitucionales autónomos. Creo que pueden llegar a ser sensatos, sobre todo en casos, por ejemplo, como los ombudsman, que justamente están pensados para tener incentivos lo suficientemente fuertes y la protección institucional para poder ir en contra de abusos del Ejecutivo. Eso me parece que tiene mucho sentido. El problema es cuando se vuelve una excusa para poder meter por debajo de la puerta, ¿no?, de meter con calzador ideas que tendrían que ser aprobadas en lo político, en lo democrático, solamente por hacernos creer que son técnicas, como si algo pudiera ser esencialmente correcto en la vida pública. Ahora, ¿cuál es la solución? Suponiendo, sin conceder, que los órganos autónomos no funcionan, ¿cuál es la propuesta? Pero que no se integren a la... No funciona. ¿Cómo? No está diciendo que necesariamente no pero me refiero a la 4T, ¿no? Que este enfrentamiento mediático permanente te da a entender que no funciona el INE, que no funciona el INAI, que no funciona... No, que no necesariamente no funciona, o sea, porque de hecho yo pensaría que sí funcionan y funcionan tan bien, que más bien porque se ha dicho, ¿no?, el presidente que lo mejor sería que se incorporaran al gobierno, ¿no? Mira, yo honestamente creo que lo que dice el presidente Andrés Manuel tiene sentido bajo una propuesta que no necesariamente es de la 4T, pero que a mí me parece que es consistente, cuando menos, con los principios de la 4T, que es ese tipo de garantías no se van a conseguir de arriba hacia abajo. Las garantías y la calidad de vida pública que nos pretenden brindar los constitucionales autónomos no se va a lograr elitistamente, ¿no?, es decir, de arriba hacia abajo. Lo que necesitamos es caminar hacia una transformación que termine por consolidar una especie de federación popular. Y a lo que me refiero con eso es que lo que necesitamos, más que constitucionales autónomos, que insisto, no los elimino de tajo, pero que no son la panacea, lo que necesitamos empezar a consolidar es más y mejores organizaciones populares, con las que el Estado deba deliberar e incluso discutir constantemente una para sociedad poder... civil, o sea que entonces la sociedad civil que... Una sociedad civil, pero sociedad civil a la gramsciana, ¿no? No esta cosa que tenemos hoy en día. La sociedad anónima. Exactamente. Una sociedad civil a la gramsciana, ¿no?, con la que se pueda ejercer verdadero poder popular en la medida en que son instancias de deliberación constante entre el Estado y ese pueblo organizado. En la medida en que los constitucionales autónomos tiendan a ser esta instancia de pueblo organizado, creo que pueden empezar a cumplir mejor su función. ¿Y eso es posible en un órgano pensando como la COFESE, como el INEGI? No lo sé. La COFESE es un ejemplo muy bueno. La COFESE es particularmente difícil. Yo no sé si con la COFESE se pueda, porque la COFESE tiene una orientación marcadamente neoliberal desde la Constitución. Es decir, la COFESE sale como el organismo encargado de velar por la competencia como valor. De entrada, ¿no? Exacto, como si fuera un fin en sí mismo, la competencia, y no precios más bajos. El problema es que lo es. Constitucionalmente hablando, bajo el 28 constitucional, es un valor en sí mismo, es un valor constitucional, y por lo tanto se justifica esta clase de tutela con un órgano del tamaño de la COFESE, pero bueno, con una clara vocación ideológica que hace muy difícil que podamos popularizar esa instancia de poder, ¿no? Ahora, ¿por qué este enfrentamiento constante con organismos como el Coneval, cuando el presidente dice tengo otros datos, se está peleando literalmente con la verdad, con la información que es pública, con organismos que su trabajo es simplemente dar a conocer números? Y aquí jugando al abogado del diablo, aparte también con Alberto. Finalmente, o sea, no existe la ley secundaria todavía del Coneval, ¿no? Entonces,
técnicamente está ahí medio en un limbo, pero finalmente el secretario técnico lo sigue nombrando el presidente, ¿no? Fue todo un escándalo con el anterior, que fue removido y hay uno nuevo, y entonces en principio pues ahí creo que sí, algo, Alberto tiene un punto, ¿no? En ese sentido, o sea, porque finalmente pues sigue dependiendo del Ejecutivo, ¿no? Claro, mira, yo creo que habría que esperar. Hay algunas cosas que se tienen que asentar. Siempre que hay un cambio de régimen hay algunas cosas que se asientan más rápido que otras. Cuando el presidente dice que tiene otros datos, no es que se esté peleando con la realidad. Lo que está tratando de hacer Andrés Manuel es recuperar para sí, en la medida en que él representa al Ejecutivo Federal, la posibilidad de ser un sujeto con voz en el discurso público. Porque hemos llegado a creer que estas entidades que enarbolan ser las personalidades técnicas en el discurso público son las únicas que tienen voz y voto en esos temas en específico. Entonces no necesariamente es que se esté peleando con la realidad, lo que está diciendo es, hey, el poder político, el poder popular, el poder con legitimidad democrática también tiene voz acerca de la interpretación de los hechos que determinan las decisiones que tomamos y la información con la cual tomamos esas decisiones. Entonces no nos quieran hacer a un lado. Ese es uno de los elementos más importantes del cambio de régimen de Andrés Manuel, que volvió a poner en la arena pública la relevancia del sujeto público por excelencia, que en este caso es el Estado, a la hora de determinar si alguna decisión es de interés público o no. Pero se vale decir que 1 más 1 no es 2 y que más vale que lo discutamos para ver si estamos de acuerdo todos en que es 2. Yo creo que no. Qué bueno que Andrés Manuel nunca ha dicho eso. No, pero eso es lo que sale a decir cuando sale a debatir los números de inflación. Yo creo que no. Yo creo que justamente sale a debatir los números de inflación, no necesariamente... Los de pobreza, por ejemplo, que es imposible que los acepte, los del número de homicidios. No es números que además salen de su propio... Ahora, los homicidios no son, no vienen de un órgano autónomo. Bueno, hay un secretariado que depende del... Sí, pero yo creo que vale la pena hacer esta distinción entre que Andrés Manuel diga que 1 y 1 no es 2 y que se pelee con las cifras en la medida en que no acepta, por ejemplo, que esas cifras revelen un mal escenario necesariamente o una falla del gobierno. Cuando Andrés Manuel, por ejemplo, habla en contra de los números de la pandemia, por ejemplo, de cosas que podrían hacerse críticas, lo que está diciendo es, a ver, seamos sensatos, estamos pasando por la peor pandemia en la historia de la humanidad de los últimos 100 años. No podemos, y eso le va a pegar a todos los números. Entonces, no es que Andrés Manuel esté diciendo los números están mal o que Andrés Manuel crea que, o esté intentando mentir. Lo que pasa es que puedes utilizar los números para interpretarlos y para construir historias en un sentido u otro, omitiendo ciertas variables que son relevantes para construir una narrativa o tomándolas en serio dependiendo de qué narrativa quieres construir. También importa qué es lo que preguntas, o sea, dependiendo de cómo planteas la pregunta, pues te va a salir el indicador. Si te llegan y te preguntan, oye, ¿tienes un INSABI? Y pues todavía no se ha popularizado, no se ha socializado, no se ha vendido en la misma medida que 12 años del Seguro Popular, pues a lo mejor vas a decir, pues no sé, no. Claro, pero también el discurso, insisto, la narrativa. Los datos no son un fenómeno que esté ajeno a la narrativa y por tanto no es un fenómeno que esté ajeno a la dinámica ideológica. Incluso no es lo mismo decir, hemos perdido más empleo en lo que va del sexenio de Andrés Manuel que decir, perdimos muchos empleos por la pandemia y hemos tenido una recuperación récord de empleos. Exactamente. Ambos se basan en el mismo dato, pero la narrativa es radicalmente distinta. Entonces, ese es parte del problema de los constitucionales autónomos. Se han querido amparar en la legitimidad de los datos para decir que esta interpretación y esta construcción narrativa es la realidad, cuando de manera real y técnica, porque la técnica va al servicio de la patria, si la pones al servicio de la patria, puedes construir una narrativa completamente distinta, que además a mí me parece que es más sensata. Estamos viviendo la peor pandemia en la historia de la humanidad de los últimos 100 años. Perfecto. Vamos a la receta y justamente para abordar un tema que quiero ver después, respecto a cómo se designa, cómo se remueve y a quién le rinden cuentas, ¿no? Los titulares. Pues después de ver la receta de cómo hacer unos órganos autónomos rellenos de cuates, pues la pregunta es, ¿cómo se designan a sus titulares? ¿Es posible removerlos? ¿En qué casos?
¿realmente son querubines que no tienen intereses o pues son gente común y corriente, ni buenos ni malos, con afines a alguna ideología o algún grupo político? Pues digo, los nombramientos vienen del Senado y de la Cámara de Diputados. Si pones los nombramientos en manos de políticos, evidentemente van a nombrar a políticos. Entonces no son tan autónomos. Exacto. Ok. O sea, por eso creo que... No, o sea, tampoco nos podemos engañar. ¿O son ¿no? autónomos respecto a quién? Es que justamente esa es la discusión, ¿no? Que a ustedes les gusta perder el tiempo diciendo que son... o sea, siguiendo llamándolos autónomos cuando está claro que no son autónomos. O sea, también juguemos con las cartas No, como pues son. nosotros O sea, no somos los que decimos que sí son autónomos. Bueno, son autónomos relativamente respecto a alguien. O sea, si me preguntas, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que fueron nombrados como parte del Pacto contra México, pues es probable que sí sean autónomos respecto a este gobierno, pero no lo sean respecto a la anterior coalición gobernante, ¿no? Sí, y tocas un tema bien interesante. A veces se maneja, como bien dices, ¿no? Este concepto se usa como carta de corsario, ¿no? Para poder entrar a discusiones de una manera hasta ligera, ¿no? Autonomía. Claro. ¿Qué significa eso? O sea, la autonomía, igual que la eficiencia, por cierto, que también se ha querido vender como una especie de carta de corsario, como un principio absoluto, pues no lo es tal, ¿no? Tanto la eficiencia como la autonomía son, como tú decías hace ratito, respecto a alguna otra cosa. Se es eficiente con respecto a un objetivo, se es autónomo con respecto a algún otro poder, o alguna otra instancia, o algún otro sujeto. Entonces la pregunta me parece muy sensata, porque entonces habría que preguntarse, ¿autónomos frente a quién, no? Y eso nos llevaría incluso también a algo que podría yo preguntarte también. Y revolviéndote un poquito incluso la misma pregunta. ¿Autónomos frente a quién? ¿Y cuál sería la alternativa? O sea, si hoy no son lo suficientemente autónomos porque siguen siendo nombrados por los sujetos, digamos, políticos por excelencia, ¿quién tendría que nombrarlos para lograr esa anhelada autonomía? Y que hay unos sistemas luego bien barrocos, ¿no? O sea, de nombramiento. Estoy pensando, por ejemplo, el del INE, que si es uno nombrado por un autónomo, bueno, propuesto por un autónomo, otro por otro autónomo, y luego nos vamos, por ejemplo, a los consejeros, creo que del Coneval, ¿no? También, o del Sistema Nacional Anticorrupción, que es una institución que propone unos, entonces para que no participe el Ejecutivo. Y, o sea, ahí llevan mano, ¿no? También, finalmente, los propios órganos autónomos, ¿no? Claro. Y un poco, ahí habría que clavarse un poco. ¿Quién está nombrando y, por lo tanto, a quién se le debe el puesto? Y a quién le rindas cuentas, ¿no? Y a quién le rindas Pero, cuentas. por ejemplo, en el caso del INE, yo creo que sí es bueno que no esté controlado por el gobierno, ¿no? Quien dirige las elecciones. O sea, está claro que Lorenzo Córdoba juega un papel muy importante, porque lo que pasa, por ejemplo, en CFE o en la Secretaría de Energía, cualquier comentario del presidente en la mañanera se convierte en una orden ese mismo día. Sí. Y salen siempre como que a reaccionar a las ocurrencias de la mañanera, en vez de seguir un proceso, digamos que más burocrático como debería ser, como lo hace el INE, ¿no? El INE sí castigó, por ejemplo, en estas elecciones, cuando se incumplieron las reglas, con lo del Partido Verde, con lo de Félix Salgado en Guerrero. O sea, sí cumplen un papel de contrapeso que, insisto que no es su función, pero que al final del día así lo asume el presidente, ¿no? Y ellos mismos, y eso quizás es parte del problema, ¿no? O sea, yo creo que necesariamente tienen que fungir como contrapeso en la medida en que por diseño son un poder distinto. Y que tienen contrapeso por oposición, que son cosas diferentes, ¿no? Claro. O sea, y en la medida en que no están de acuerdo con muchas de las decisiones del presidente y del Congreso de la Unión e incluso del Poder Judicial, no tengo claro un conflicto ahorita, pero claramente puede llegar a suceder, y son un sujeto con poder político autónomo, aprovechemos la palabra, pues necesariamente van a ser contrapeso hasta por construcción y por cómo se ejercen las cosas, ¿no? Cuando tú y yo tenemos una discrepancia, pues de alguna manera nos estamos oponiendo, ¿no? Y si nuestra opinión en un contexto tal tiene cierta igualdad de validez, pues eso perfectamente puede leerse como oposición, ¿no? Independientemente de que la Constitución así lo establezca. Políticamente es claro que sucede. Y entonces el tema es para qué y para quién funciona este ejercicio de poder que termina por mera praxis generando cierta oposición o apoyo en algunas otras dinámicas a los otros tres poderes de la Unión. ¿Queremos esta clase de equilibrio? ¿Queremos que ese interés tenga ese nivel de representación no necesariamente democrático ni mayoritario en instancias que son tan autónomas que ni siquiera sabemos cómo acomodar en teoría administrativista? Y están capturados, por ejemplo, en algunos casos, o sea, por los propios intereses que buscan regular. Digo, piensa en el INE, pues por los partidos, ¿no? Que se los reparten básicamente casi que pues es que imagínate, del tamaño de la legislatura. Tomándote el ejemplo del INE, en este sexenio se van a renovar varios consejeros, creo que son 2 los del INE, que le van a tocar a Andrés Manuel. ¿A quién crees que van a poner?
¿A gente autónoma? Claro. ¿Autónoma de quién? Nadie escupe O para sea, arriba, va a ser o sea, lo mismo. Va a ser un chofer de AMLO, va a ser el jefe de la ayudantía. Lo mismo de siempre que ha pasado en la Comisión Reguladora de Energía. Claro. Gente que ni siquiera lleva su currículum a las Y en la comisiones COFESE, del digo, yo Senado. recuerdo el anterior titular, digo, haber trabajado para alguien no necesariamente que te subsume, ¿no? A él. Digo, si pero fuiste el chofer de AMLO 16 pero, años, y pues si chance sí trabajaste tiene su en el- sesgo, ¿eh? Si trabajaste en el IMCO, pues también como que... Claro. Mira, la verdad es que son dudas legítimas que a mí me parece que adquieren sentido en este contexto de divorcio tajante entre lo autónomo y lo político. Yo más bien abogo por la superación de ese paradigma. No nos está llevando a ningún lado. O sea, yo más bien... Es una ficción decir que Es eso una no ficción. existe. Digo, como hay muchas ficciones que pueden llegar a ser útiles, ¿no? Pero esta ficción en específico me parece que está bastante superada. No le está aportando calidad a la vida pública. Y me parece entonces que más bien tendríamos que transitar a un escenario incluso discursivo, narrativo, semántico, ¿no? Que no dependa de esa división artificiosa para explicar el fenómeno del Falso poder. dilema. Claro. Pero yo siempre tenía una duda. ¿Por qué se creó y después se desapareció al INE, al Instituto Nacional de Evaluación Educativa? O sea, no fue como que ya lo más churrigueresco, o sea, de crear un órgano autónomo, constitucional, que se encargara de evaluar a una parte, pues que a lo mejor, donde en principio no debe haber un conflicto político. Es que la lectura que le dio origen al INEE asumía que sí había un conflicto político. Digamos, la gran disputa por la que surge el INEE es la disputa educativa. Por el sindicato, pero a ver, pues que no, el yerno del Baester fue subsecretario de Educación Básica con Felipe Calderón, y luego no el partido del Baester, Nueva Alianza, apoyó a Peña Nieto. Entonces, ¿dónde está el conflicto ahí? Sí, digamos, en términos políticos es una simulación, como muchas cosas, una política ficción, Como diría un gran célebre, ¿no?, de la política nacional. Muy célebre, personaje. señor. Pero ya, digamos, pero la narrativa oficial, más allá de las tripas reales, que es un poco lo que yo estoy tratando de apelar, vayamos a las tripas reales, a cómo realmente funciona. Pero si queremos el discurso real, digamos, el discurso formal, pues nace con la idea de que la educación no tenga ninguna especie de sesgo político a priori, ¿no? Sino que responda a criterios científicos, pedagógicos, ¿no? Una narrativa muy Como lavadita. si eso fuera posible también, ¿no? Ahora entiendo que la prueba esta PISA no se va a aplicar o no se aplicó el año pasado y no sé de quién fue La esa planea, decisión. tengo entendido, y básicamente porque no tienes alumnos presenciales. O sea, y además ya la administra la CEP. O sea, creo que pues ya no hay... Es del CEP. Sí. Pero digamos, ese es un poco el impulso. Y entonces, si ese era el impulso del INEE, pues no tiene ningún sentido que la SEP, que es de alguna manera la entidad que determina los contenidos, aunque ya no del todo, porque varios contenidos también son determinados por las instancias correspondientes en cada uno de los estados. Pero bueno, todo ese conglomerado de determinación de contenidos y de metodologías y de aplicación y de ejecución de la política educativa tendría que ser evaluada, y esa es un poco la lógica otra vez de los constitucionales autónomos, por alguien que gozara de la suficiente autonomía de toda esta dinámica para poder hacer una evaluación sensata, objetiva, ¿no? Y Que pero nos eso supone que permitiera- por eso está el Coneval, o vas a acabar creando uno de evaluación, entonces ahora sí para la infraestructura de comunicaciones, uno para no sé qué. Pues esa era un poco la lógica, ¿no? Y el discurso fue, lo que pasa es que la educación es tan importante, ¿no?, que merece su propio órgano especializado, porque además esa también es una lógica de los constitucionales autónomos, ¿no? El constante valor a la especialización absoluta, de tal suerte que algo que está especializado, por el simple hecho de estar completo y absolutamente especializado, es de mayor calidad casi por construcción. Entonces un poco lo que se vendió con el INEE es especialicemos para generar un mecanismo de evaluación todavía mejor que el que podría hacer Coneval, que tiene que ver tantas cosas al mismo tiempo, pobrecito Coneval. Ahora, los libros de texto, ¿quién los define? Porque también ha habido esa discusión de cómo reescribir la historia, ¿no? Sobre todo en este sexenio, que entiendo que... O sea, ya quieres un órgano autónomo que se encargue de Creo que escribir hay, los libros de texto. ¿no? Hay una comisión nacional de libros de texto. La verdad no sé, pero entiendo que sí, al final sí fueron afectados por esta decisión del presidente de cambiar cómo habíamos aprendido en la primaria la historia, incluso de nuestros estados, más allá del país, ¿no? Sí, y mira, a mí me parece que este es un tema bien interesante en el que se revela lo que, en mi opinión, más bien deberíamos estar discutiendo. ¿Quién tiene derecho a escribir la historia? Digamos, hay distintas maneras de hacer esta pregunta, ¿no? ¿Quién tiene derecho a determinar qué es competencia? ¿Quién tiene derecho a determinar qué es democrático? ¿Quién tiene derecho a hacer cumplir todos estos parámetros constitucionales? Y me parece a mí que la verdadera discusión tiene que ser que
pues el verdadero soberano, según el 29 constitucional, pues es el pueblo. ¿Qué es eso? Es una ficción, es complicado, es un concepto difícil de articular, etcétera. Sí, no es unánime, ¿no? Claro. Y no tiene la misma historia todo el soberano. Es Claudia es. X González. Claro. No, ahí va, mexicanos primero. La ¿no? O sea, sociedad de civil. hecho, uno piensa, surge una asociación civil de estas, así, mexicanos primero, y tienes al INE, ¿no? Luego el IMCO y la COFESE. Claro. Y no sé qué, y ahí va otro, ¿no? Claro. Y últimamente yo prefiero lidiar con las complicaciones del concepto de pueblo, ¿no? Y de las complicaciones de la praxis popular antes que concederle al INE, pues a esta sociedad civil lavadita contemporánea, que se asume entonces en una especie de voz popular o democrática sin el menor atisbo de legitimidad democrática. Y que quién sabe quién representan. Bueno, Claro. ya dijiste a quién. Cuando menos tengamos el conflicto. Ahora, ¿cuál es el futuro de los órganos autónomos? Digo, ya lo discutimos mucho, si sirven, no sirven, qué tan efectivos son. Pues es que sí tienen cierta justificación en algunos casos, en otros ya son barrocos, ¿no? Claro. ¿Cuáles, en tu opinión, consideras que deberían conservarse? ¿Qué modificaciones deberían hacerles para ser más efectivos y más democráticos en este sentido, ¿no? Más responsivos hacia el soberano en este sentido? Pues mira, así, la primera capa de tu pregunta, es una pregunta muy profunda, ¿no? Pero digamos, la primera capa, en términos de cuál me gusta y cuál no me gusta, la COFESE no me termina de encantar. Creo que... Pero sí. ya se va Alejandra Palacios y ahí Sí, ahí bueno. se van a resolver todos los problemas. No sé. O sea, si ha de sobrevivir, cuando menos fuera máscaras, ¿no? Reconozcamos la política y la ideología que hay detrás de la función que están cumpliendo y entonces tengamos el conflicto que hay que tener para ver si sus decisiones son las que le convienen al país o no. Volvamos a la lógica de construir interés general en serio. No asumamos que hay cosas objetivamente correctas y ya está. Pero bueno, tengo problemas con la COFESE. El que más me gusta y creo que tiene posibilidades de mejorar sin cambios, digamos, demasiado importantes son las instancias de derechos humanos. Honestamente, a mí sí me gustan las instancias de derechos humanos. Por lo que dijiste, el ombudsman, que tiene Claro. una lógica que ni siquiera es neoliberal, ¿no? Es pre... Claro, que además es pre-neoliberal, que emergió en un contexto que no podría tacharse de neoliberal y que sí tiene una lógica, digamos, bien pensada y bien fundada en una lógica política, ¿no? Se necesita que alguien tenga la fuerza suficiente para poder dar declaraciones en contra del Ejecutivo Federal. Ahí me parece, y por eso me gustan, que la lógica de la autonomía, bien entendida en el contexto político en el que se da, sí tiene sentido. El INAI, el IFT. Mira, el INAI tiene un problema y es que me parece que goza de un fetiche, ¿no? Me parece que se ha querido creer que la transparencia es equivalente a la rendición de cuentas. Exactamente, y al combate a la corrupción. Y al combate a la corrupción. Y esa equivalencia es falsa, ¿no? No es muy popular decir esto. Entonces es una condición necesaria más no suficiente. Exactamente. Entonces, yo creo que un INAI que entendiera que su función, si solo se queda en la lógica de transparencia, es necesaria pero no es suficiente, y por tanto tratara de cubrir más para llegar a esa suficiencia pública, de servicio público, no me parecería descabellado que el INAI lo conserváramos, siempre y cuando tuviera esta tendencia. Y El IFT, el INEGI. Pues el IFT yo diría que con la reforma de Peña, la reforma en telecomunicaciones fue la única que funcionó. Tanto así que los precios de telefonía bajaron y el IFT sí fue gran aliado ahí de los consumidores, ¿no? Para que se aplicara la reforma y sí sería como un poco peligroso empezar a destruir. ¿Y si lo fue o fue más bien el cambio tecnológico? O las dos cosas. mira, ese es parte del problema. También es una dinámica muy compleja, muchas variables. Yo no estoy peleado con el IFT. O sea, a mí me parece que la función que cumplieron en su momento tuvo ciertos atisbos polémicos, pero también tuvo arranques de calidad importantes. Lo que no me gusta del IFT es que su rama es estratégica. Y no me encanta, honestamente, que las funciones que cumple estén tan alejadas del Ejecutivo Federal. Es decir, no me encanta que esté tan alejados de aquel cuerpo que tiene legitimidad democrática. Porque me parece que es un campo tan estratégico que me gustaría que quienes tomaran las decisiones fuera alguien que cuando menos ya pasó el filtro del debate y la deliberación y del conflicto democrático. Pero es innegable que ha tenido un mejor rendimiento, digámoslo así, que otros constitucionales autónomos. Y el INEGI, porque justo ahorita que yo me acuerdo un titular del INEGI, ¿no? Que fue secretario de Economía, pues, ojo, con Fox, y después fue el primer titular ya autónomo de este INEGI autónomo, y luego pasa en este interregno, ¿no? Entre que si no se sabe si salía Sojo y entraba
el titular actual, ¿no? Que estuvo anteriormente en el Banco de México, y pasa esto de la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, que a los pobres les exprimen la información, ¿no? Para que confiesen que sí tienen un ingreso monetario, pero no lo... Digo, si vas a hacer eso, está bien, todos tenemos incentivos a ocultar nuestros ingresos, no vaya a ser que sea el SAT, o no vaya a ser que sea un secuestrador, lo que sea. Bueno. Pero si vas a hacer esto, pues hazlo de manera sistemática y entonces se exprime a todos, ¿no? A la clase media y a los ricos, cosa que no hicieron, ¿no? Claro. Y entonces de repente, mágicamente, las líneas de pobreza del Coneval, ves mejoras en los indicadores de manera, pues creo que un poco artificial, ¿no? Claro, que bueno, ahí primero se confirma que los datos no están exentos de una dinámica política, no solamente vía interpretativa, sino vía, digamos, a la mala, como lo acabas de decir, en las prácticas de obtención de los datos, ¿no? Ahora, ya viéndolo un poco más macro, a mí el INEGI sí me gusta en general, ¿no? Sí, o sea, técnicamente digamos que es el más sólido, y además porque siendo un desconcentrado, estuvo que 20 años funcionando como tal, ¿no? Sí, Lo que sí es que cambiaron el año base para los análisis cada sexenio. Creo que Calderón todavía lo hizo, ¿no? Bueno, pero eso porque si te lo ponen, imagínate, a precios de 2002, pues ya no te hace sentido, ¿no? O sea, como que tienes que estar... Sí, pero se pierde la comparación también transaccional. No, y también porque, pues, o sea, finalmente, yo me acuerdo que se también una discusión ahí con algunos, justamente consejeros del Coneval, que en su momento, bueno, pues a lo mejor tener una pantalla pues era un bien de lujo, ¿no? Pero pues después hasta el gobierno las repartió con Peña Nieto, y no faltaba una consejera por ahí diciendo, no, pero acuérdense que hay que focalizar y que tener una pantalla es como si fuera un bien de lujo. Y dices, por favor, estamos en 2021. Claro. Bueno, 2000 en su momento era 2018, ¿no? 2017, ya las repartió hasta el propio Peña. Claro. Sí, pero mira, volviendo un poquito a la INEGI para responder un poco, yo insisto con que lo mejor que nos podría pasar es quitarnos la máscara y revelar la lógica política que hay detrás de las decisiones que se toman. La objetividad en política no existe, menos la imparcialidad. La objetividad, a lo mejor, si te casas con un método y ese método es suficientemente socializado, podrías hablar de objetividad, pero la imparcialidad es así, no. Entonces, seamos claros, empecemos a tener debates públicos mucho más francos, no necesariamente amables, porque la confrontación también es importante, y con base en esa claridad y con esa honestidad, digamos, bueno, aquí hubo un incentivo político, ¿no? Para mover los datos en contra de un régimen que hoy está tratando de cambiar las cosas. Cuando suceda viceversa, también. Yo lo que creo es que hay que que nutrir. es lo que te iba a decir, que supongo que hablas de la llegada de Arturo Herrera al Bajico, ¿no? O sea, yo creo que ya fuera máscaras, digamos que esta es una institución que va a ser de izquierda por, creo que son 9 años. Claro. Porque pareciera que lo que hemos hablado es que el problema de la ausencia de autonomía es exclusivo del PRI y del PAN, cuando es evidente que, Porque no nos había tocado antes, que el partido en el poder siempre tiene el incentivo de ocupar esos espacios, claro, porque no los vas a regalar, pero, pues, ¿no? Sí, pero está bien, o sea, ya quítanos esa ficción, ¿no? Desgraciadamente se nos está acabando el tiempo, entonces ahora vamos a empezar con Alberto, sus conclusiones en un par de minutos. Pues mira, mi punto sería, yo creo que no va a haber un cambio legal en el marco normativo de estos organismos, porque ya pasó el trienio donde había mayoría absoluta en Cámara de Diputados, ¿no? Yo veo muy difícil que lo que resta del sexenio haya un cambio, veo más difícil que el próximo presidente tenga una composición similar en la Cámara de Diputados y en el Senado, que ahí sí va a cambiar por completo. Entonces, se ve que no va a cambiar mucho. Los autónomos, los órganos autónomos, ¿de quién son autónomos? Pues de quien no los ponga. Y eso va a ser, va a seguir existiendo independientemente de qué partido gobierne, ¿no? O sea, justo ese punto, si el presidente va a nombrar o va a proponer a los comisionados, a los magistrados, y no solo en los órganos autónomos, también en el Poder Judicial, pues siempre van a ser con una afinidad hacia la izquierda en este sexenio y hacia la derecha si llegara a ganar alguien más en el próximo. O sea, estoy de acuerdo, de acuerdo en que no son... Yo no diría que Jonathan Heath es precisamente alguien de izquierda, ¿no? Pero sí se peleó, por ejemplo, con Esquivel, ¿no? Eso es otra cosa. O sea, sí hubo ahí un enfrentamiento público. Creo que es un poco ingenuo pensar que es un problema específico de la derecha. Esquivel más o menos es relativamente autónomo a López Obrador, ¿no? Claro, claro. Es una excepción a la regla, yo diría. Bueno, yo andaría un poco en eso y me parece que coincido incluso con que la autonomía de los constitucionales autónomos bien podría predicarse de quien no los puso. Y en ese sentido a mí me parece que habría que analizar, criticar y platicar un poco más acerca de por qué querríamos darle instancias de poder adicionales, transeccionales, a quienes de por sí, en términos de sectores sociales, ya tienen poder, ¿no? Entonces, porque a ver,
esas instancias, y sobre todo en la medida en que México tiene un déficit importante en materia de instancias de organización popular, no van a ser decididas por el pueblo, ¿no? En esta lógica de instancias organizadas. Van a ser decididas por sectores sociales que ya tienen poder. Y el Estado tiene una vocación, al menos desde mi particular punto de vista, de ser el sujeto político por excelencia de quienes no tienen poder. Entonces, ¿por qué le daríamos una instancia adicional de poder público, de amplificar su poder, ¿no? Claro, a quienes ya las tienen, ya tienen sus cámaras, ya tienen sus espacios en donde influyen en la sociedad mexicana? ¿Por qué permitir la cooptación de una instancia que nació con la vocación de ser sujeto político, de ser representante de quienes no tienen representación o no la tenían en el Estado feudal, por ejemplo? Pues desgraciadamente esta discusión da para mucho, ¿no? Estuvo muy sabrosa, creo yo, edificante. Buena. Pero pues desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Y pues muchísimas gracias a ustedes. Espero que haberlos curado de autonomitis en ese sentido. O sea, esa ficción de que la autonomía absoluta existe. Quizá la relativa sí. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo martes a las 10 de la noche por Capital 21.